sabio. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Así es. Gloria al Señor. Déjenme contarles esta historia antes de iniciar para entrar en materia de un poder muy sabio. Porque estamos en el mes de acelera en la palabra. Amén. Hoy es el último día de este mes en el que hemos sido acelerados en la palabra. Ayer, en una visita familiar, un tema de conversación fue: este tiempo se está pasando muy rápido. Y me dijo: ¿será porque estamos en el año de acelera o qué? Buen punto, buen chiste, excelente chiste, mejor. En una ocasión, una persona quería ingresar a estudiar en un instituto bíblico. El entrevistador le preguntó qué parte de la Biblia le gustaba más. Bien, lo que más me gusta es el Nuevo Testamento, contestó. Bueno, ¿y qué libro te gusta más del Nuevo Testamento?, le preguntó el entrevistador. Pues el que más me gusta es el libro de las parábolas, contestó el estudiante. ¿Serías tan amable de relatarme una de estas parábolas del libro de las parábolas del Nuevo Testamento? Claro, con mucho gusto. Aquí va. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones, y las espinas crecieron y lo ahogaron. Entonces otro hombre se encontró con la reina de Saba, y ella le dijo que hiciera un arca de madera, y él salió a buscar la madera. Y mientras iba, pasó debajo de un gran alcornoque, donde su pelo quedó enredado con una de sus ramas, hasta que llegó su esposa Dalila, quien le cortó el pelo. Aquel hombre cayó en terreno pedregoso, y comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches. Luego el hombre salió y llegó a Jericó, y vio a la reina Jezabel sentada alta en una ventana junto a sus hijos Urim y Turim. Y cuando ella lo vio, se rió de él, y él dijo: échenla abajo. Y repitió: échenla abajo, otra vez. Y ellos la echaron abajo 70 veces 7. Y recogieron los fragmentos en 12 cestas. Y ahora lo que yo quiero saber es: ¿de quién será ella esposa en el día de la resurrección? La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Sin embargo, no es el más leído ni el más comprendido, y a veces no tenemos un buen entendimiento de la palabra. Para muchas personas que no se han acercado a la Escritura, esto que les acabo de relatar pueden pensar que esto es verdad, ¿no? Que hace parte de algún libro. Pero si tenemos un mal entendimiento de la palabra, tendremos una falsa vida, porque una mala doctrina produce mala vida, pero sana doctrina sana la vida. Amén. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, que Jesucristo es vivo y eficaz, porque la palabra de Dios es Jesucristo, y que ella es viva y es eficaz. Esa expresión es muy bella: viva y eficaz, o sea, produce eficacia en sí misma, ¿cierto? Que dice que es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que ¿qué? El hombre de Dios, ¿cierto?, esté capacitado para toda buena obra, porque para eso fuimos creados, fuimos hechos made in Cristo para toda buena obra. Y Jesús, en el capítulo 17 de Juan, haciendo una oración al Padre, ora por sus discípulos, pero también proféticamente ora por la iglesia. Y básicamente en los versos 6 dice: he manifestado tu nombre y ellos han guardado tu palabra. En el verso 8 de Juan 17: las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. En el verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo. Y luego el verso 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, o sea, Jesucristo, es verdad. Amén. Entonces Jesucristo es la palabra, pero también Jesucristo es la sabiduría que se hizo carne. O sea, la palabra vino y se dio a sí mismo. Él es la palabra, Él es la verdad. Jesucristo es la voz del Padre, ¿cierto? La palabra creó todo el universo. O sea, Dios el Padre, dice Génesis 1, Dios el Padre dijo: Jesucristo, y todo fue hecho. Fue hecho. El caos se organizó, se ordenó, porque la voz del Padre se llama Jesucristo. Un matemático, John Lennox, de Oxford Union,
en estos días en una conferencia decía, nada más nada es igual a nada, pero nada más Dios es igual a todo. Amén. Proverbios 18:20 dice, las palabras, en otra versión, Proverbios 18:20, las palabras satisfacen la mente, tanto como la fruta satisface el estómago. Bella esa expresión, ¿no? Hoy pueden comprobarlo yendo a la cafetería y disfrutando el delicioso manjar, lo pueden verificar que es así. Las palabras son vasijas de los que hay en el corazón. Nuestra lengua está conectada a nuestro espíritu. Entonces las palabras matan o las palabras dan vida. ¿Son veneno o son fruta? Tú eliges. Entonces ahora las palabras forman un lenguaje, ¿cierto? Todos aquí tenemos un idioma que fueron formados por las palabras que hemos ido aprendiendo. Entonces las palabras forman ¿un qué? Un lenguaje. El lenguaje forma un culto y el culto genera una cultura, ¿cierto? Todos estamos aquí embebidos en alguna cultura, ¿no? Culturas o subculturas o todo lo que más vaya ahí. Y eso va de la mano con una forma de pensamiento. Entonces las palabras que forman un lenguaje me forman un pensamiento, una forma de pensar. Las palabras que yo digo, que yo hablo, que yo he escuchado desde pequeño, con las que he ido creciendo, con las que yo más consumo, aquellas que yo como y satisfacen mi mente, esas forman un tipo de pensamiento. Entonces, número uno, quiero decir que tu peor enemigo son tus pensamientos, o pueden ser tu mejor amigo. Tu peor enemigo son tus pensamientos, o puede ser tu mejor amigo. Lo que tú y yo coloquemos después de yo soy, va a definir nuestro futuro. Lo que tú a diario coloques después de yo soy, cuando te miras al espejo, te levantas, eso va a definir tu futuro. Yo soy tonto, yo soy bruto, yo soy... Y constantemente te lo dices, yo soy lento, yo soy pobre, yo soy esto, yo soy lo otro. Eso está definiendo tu futuro. Porque las palabras que emplees constantemente, la lengua que hables, te harán pertenencia a lugares celestiales o a lugares naturales. Porque la lengua provee ¿qué? Identidad y pertenencia a un lugar. O sea, los idiomas son puertas de entrada a mundos diferentes, ¿sí o no? Los que estudian un idioma tienen que aprender algo de la cultura de ese idioma para poderlo captar, ¿cierto? Tienen que aprender algo de las costumbres, algo de eso. Entonces es muy importante entenderlo. Lo que tú coloques después de yo soy, eso va a definir tu futuro o tu destino. Hoy estuvimos declarando a través de este poderoso canto lo que yo soy en Cristo Jesús. Pero a diario tenemos que pensar cuando me levanto, cuando voy a comer, cuando se me presenta una factura, cuando tengo alguna dificultad, cuando me cierran, cuando estoy en el Transmilenio, lo que yo coloque después de yo soy, que va a marcar en mi vida. Y hay 3 momentos en la Biblia de lenguas, de idiomas, donde confluyeron también multitudes y naciones. Regálame esa imagen, la primera. 3 momentos en la historia bíblica que confluyen lenguas y confluyen multitudes y naciones. Una es Babel, Génesis 11, otra es Pentecostés, ¿cierto? Hechos 2 y otra en Apocalipsis 7 y luego se muestra en el Apocalipsis 15. En Babel, voy a irme a Babel, dice la escritura ya que tenía toda la tierra solo una lengua y unas mismas palabras. Estoy acá en Babel, la torre de Babel, ¿sí? Allá. ¿Qué ha pasado allí en Babel? Ha pasado el diluvio, se multiplicó la familia de Noé y todos ellos se encuentran en un sitio en el valle de Sinar que después va a ser Babilonia. Eso significa confusión o puerta de los dioses. Ahí están todos reunidos. ¿Por qué muchas culturas hablan del diluvio? Quizá ahí lo aprendieron y después se fue explorando por todo lado porque hubo dispersión. Ahí de seguro sabían qué había pasado con el diluvio universal, pero que después no tuvieron la revelación de Cristo, pues cada cultura desarrolló otro tipo de idea, ¿no? Los mayas y todo eso tienen la misma expresión del diluvio universal. Pero estamos aquí en Babel, ¿cierto? Entonces hay una sola ¿qué? Lengua y unas mismas palabras. ¿Y ellos qué dicen allí en Babel? Vamos, hagámonos una ciudad. Vamos, hagámonos una torre
y vamos, hagámonos un nombre. Entonces Dios vio eso y dijo, no me gustó eso. Entonces baja y dice la palabra que confunde, y ahí se crean las naciones, porque los confunden sus lenguas. Entonces el que hablaba francés tuvo que buscar al que hablaba francés y vámonos de aquí. Y el que empezó a hablar inglés, igual, el que empezó a hablar chino, griego, paisa, ¿cierto? Empezó a buscarse, que pues parce, vámonos de aquí. Entonces se fue ahí, ¿verdad? Porque a diferencia del mundo, parce no lo dice todo el mundo, ¿no? Lo dice todo Colombia. ¿Listo? Y entonces allí reinaba una sabiduría, la sabiduría del hombre, el yo. Hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, hagámonos un nombre. La sabiduría humana siempre va a causar división. La sabiduría humana siempre va a causar pleito, ira y contiendas. Y eso es lo que genera Babel, lenguas de confusión. Viene la segunda, Pentecostés, Hechos 2. Todas las naciones que estaban dispersas alguna vez allá se juntan ahora allí, ya no en Babilonia, ya no en la puerta de los dioses, sino ahora en Jerusalén, ciudad santa, ¿cierto? Había sujeción a una palabra mayor, y allí no era edifiquémonos, sino que Él mismo iba a edificar su iglesia y nos daba su nombre, amén, para ponernos alto y más alto. Entonces muchas lenguas allí se pudieron entender por el Espíritu Santo de Dios. Todo el mundo conocido estaba escuchando allí en Pentecostés el evangelio en su propia lengua. Aquí todos podrían ser diferentes, aquí eran todos iguales, pero ninguno se entendía. Aquí podrían ser todos diferentes, pero por medio del Espíritu Santo entre ellos y sobre ellos, los que hablaban diferente, los que pensaban diferente, los que tenían culturas diferentes, poderosamente empezaron a entender y escuchar a Dios en su idioma. Porque les quiero decir que nosotros no venimos acá para oír hablar de Dios, sino que mi deseo y mi anhelo es que escuchemos a Dios. Y eso es muy diferente. Usted no necesita hablar de Dios, yo no necesito hablar de Dios, yo necesito escuchar la voz de Dios. Amén. Hoy decíamos, te llamaré y me contestarás. Te llamaré y me contestarás. No suena un teléfono ocupado con Dios. Yo lo llamo y Él me contesta. Es un diálogo de tú a tú. Lenguas de confusión, pero en Pentecostés lenguas de proclamación por medio del Espíritu Santo. Y luego llega Apocalipsis capítulo 7. Un bello cuadro allí. Esa gran multitud, dice que había una multitud incontable. ¿De qué? De toda nación, tribu y pueblos y lenguas. ¿De toda qué? Nación y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero. Ahora todas las naciones dispersas en Babel, reunidas temporalmente en Pentecostés, se van a reunir eternamente allí ante el trono y ante el Cordero. Amén. Lenguas de adoración. Aleluya. De lenguas de confusión, el Señor por medio del Espíritu Santo hace lenguas de proclamación y nos lleva a lenguas de adoración. Y allí cantamos un mismo cántico y exaltamos a un mismo Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y a ese cántico se le unen los ángeles y dicen amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Amén. Entonces hay dos formas de sabiduría, una humana que genera división, pero Pentecostés y Apocalipsis nos muestran la divina, la que viene del Señor. Hay dos tipos de unidad, al estilo Babel, con la sabiduría humana que genera división, que genera mis criterios, que genera mi torre, en la cual le decimos, no Dios, no te necesitamos, nosotros nos valemos con estos ladrillos y este asfalto, deja así. Pero hay otro tipo de unidad que es la unidad de Apocalipsis, la de proclamación y de adoración, una unidad en la cual somos tocados, en nuestra lengua es tocada por el fuego del Espíritu Santo y entonces podemos entender las palabras del Señor
y escucharlo a Él. Amén. Escucharlo a Él. O sea, unidad en Pentecostés es hablar la lengua del Espíritu Santo y pensar como Dios piensa para entender aún nuestras diferencias. La verdadera unidad en la diversidad se da en la iglesia. Es aquí donde podemos ver la multiforme gracia de Dios. Amén. Por eso nuevamente lo que tú coloques después de yo soy va a definir tu futuro. Amén. ¿Tú quieres hablar modo confusión o quieres hablar modo proclamación y adoración? ¿Por qué no hacemos unas declaraciones de lo que yo soy? Porque Él es el que nos ha dado identidad. Pastor Julián decía hoy, leyendo un texto, decía, gloria a Dios, porque hay unidad en el Señor. Yo soy, Él dijo, yo soy, nos define. Y así es como nos define. Regálame la siguiente. Y les voy a pedir el favor que todos, con fuerte y gran voz poderosa, vamos a hacer estas declaraciones. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amigo de Cristo. Ministro. Estoy reconciliado. Vamos, más fuerte. Yo soy su obra especial, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra. Yo soy hijo de luz y no de oscuridad. Yo soy ciudadano del cielo, sentado con Cristo ahora mismo. Yo soy coheredero con Cristo, compartiendo su herencia en Él. Otra, yo soy, tengo la mente de Cristo. Aleluya. La que sigue, gracias. Esto está bueno, ¿no? Yo soy santo, partícipe del llamamiento celestial. Yo soy nacido de Dios y las tinieblas no pueden tocarme. Yo soy sal de la tierra y luz del mundo. Más fuerte. Yo soy una nueva especie de ser que nunca antes existió. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo estoy escondido con Cristo en Dios. Y yo soy enriquecido con toda provisión celestial. Y no tengo falta de ningún bien. Aleluya. Amén. Eso es lo que yo soy. Pero ojo, porque a veces la presión del mundo hace que usted cambie su definición. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Es qué? Poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? O sea, el filósofo, ¿no? El que maneja la filosofía del mundo. Es lo que expresa allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? O sea, el docto en las escrituras. El que solamente es solo letra. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, el intelectual, el que quiere racionalizarlo todo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que esto para muchos es locura, mas para Dios es poder de Dios. Amén. Es decir, que lo que nosotros hacemos acá, y aquí cuando nuestro pastor nos enseña o nosotros predicamos la palabra, puede parecer locura, pero es el poder de Dios. Porque los judíos piden señales. Todos los judíos y el pensamiento judío pide señales. ¿Qué señal tiene de su siguiente venida? ¿No? Señales. Y los griegos buscan sabiduría, o sea, filosofía, raciocinios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sí? ¿Pero por qué no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Más para los llamados. ¿Quiénes son aquí llamados? Amén. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego el verso 30 dice: porque Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, punto número 2, Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es la sabiduría. La gente se admiraba de cómo oraba Jesús y el poder que tenía. Mateo 13:54 dice: y venido a su tierra,
les enseñaba en la sinagoga de ellos. Dice la sinagoga de ellos, no era de él, era la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Sabiduría y poder ahí unidos. Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ellos se admiraban de la sabiduría que venía de Dios porque no la habían conocido, pero además de eso, del poder que salía de él. Y hay un pasaje precioso en Juan capítulo 8, un pasaje muy conocido. Alístense en mis Powerly porque les voy a preguntar un texto. Y Juan capítulo 8, todos ahí pensando cuál será. Aleluya. Un pasaje muy conocido por nosotros, pero vamos a ver allí la acción de la sabiduría y el poder. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el capítulo anterior termina como muchos en este momento quieren hacer. En este momento muchos quieren hacer 7:53, pero todavía no es la hora. Lean 7:53 allí en sus Biblias, me la quieren colocar. Eso quieren hacerlo muchos en este momento, pero no, todavía no. Así los dejo. Bien, pero dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Los que no trajeron Biblia no tienen cómo buscar la Biblia, quedaron ahí. 7:53 dice: y cada uno se fue a su casa. Entonces, pero dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Mire que en particular, Jesús no se fue a su casa porque él dice que aún el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Él se fue a los montes de los olivos porque su casa es la presencia del Señor. Él estaba en adoración allí. Y por la mañana volvió al templo. Ahí dice al templo en la versión Reina Valera, dice a las áreas del templo. Volvió allí y todo el pueblo vino a él. Amén. Y sentado él les enseñaba. Sentado, una actitud de maestro, de que está enseñando, de que está impartiendo. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿cierto? Los escribas y los fariseos, o sea, los que tenían que ver con la ley de Moisés, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Terrible, ¿cierto? Estoy volviéndolo a leer, aunque para muchos pueda que ya hayan escuchado este pasaje. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿cierto? No se sabe por qué escribía en tierra con el dedo. Algunos dicen que estaba haciendo vida Jeremías 17:13, pero eso se les dejo para su estudio. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo poderosamente: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es tremendo, ¿cierto? Bien, según la ley del adulterio, en esos tiempos, siempre que alguien era sorprendido en adulterio, tanto el hombre como la mujer tenían que ser llevados ¿a dónde? A la puerta del templo y acusados. Si se podían reunir testigos para confirmar que en verdad se había cometido adulterio, entonces se realizaba una pequeña ceremonia para traer juicio. Sin embargo, ustedes ven en este caso, ¿cierto? Por los hechos aquí verificados, dirían nuestros abogados, aquí saldrían allí en defensa, ¿solo trajeron a quién? ¿Solo a quién? Y decretaron de una el juicio, ¿cierto? O sea que de una los escribas y los fariseos de una violaron la ley que ellos mismos querían tentar a Jesús. Ellos mismos la violaron. Entonces Jesús se inclina al suelo, ellos le insisten y tenemos ahora a la mujer no en las puertas del templo, sino parado en la puerta del verdadero templo que se llama Jesucristo. Eso es tremendo. Amén. Porque la ponen en medio, pero Jesucristo es la puerta. Y Él es, ¿cierto? Él es el templo, que ahora somos nosotros en Él. Amén. Entonces, la sabiduría habló: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué lo dice? ¿Cuál es el contexto?
¿De qué fiesta acababan de venir? Capítulo 7. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, donde al final, capítulo 7, verso 37 y 38, yo digo 3 y mis Powerly lo dicen con toda potencia, ¿vale? ¿Listos? Juan 7, 37, 38. 1, 2, 3. Juan 7. Juan 7. Juan 7. Primer error. El primer y gran día de la fiesta. Ayúdenme. 1, 2, 3. Eso. Eso. Punto para todos. Para los que no saben y están llegando acá, Powerly es un tiempo que está teniendo maravillosamente los pastores Julián y Diana con todo el liderazgo juvenil, donde ellos están aprendiendo y memorizando la escritura. Y ha sido maravilloso. Amén. Bien. Y People Plus, que dentro de 8 días tienen retiro, ellos también están participando. Eso, ahí sí Callita saltó en un pie y toda la cosa. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, están ahí. ¿Cuál es el contexto? Ellos acaban de salir de ¿cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y cerrando esa fiesta, en el último y gran día de la fiesta, Jesús dice, todo el que tenga, Él se declara que Él es el agua viva. Todo el que tenga sed, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque al final, en ese último día, tomaban agua del estanque de Siloé y las derramaban, pero eso eran aguas que todo el tiempo lo hacían así. Y entonces Jesús por eso se levanta: el que tenga sed ya no beba de eso, beba de mí, que soy fuente de agua viva. Pero antes de tabernáculos, 5 días antes, habían celebrado el Yom Kippur, o el día de la expiación, ¿sí? Es decir que mínimo habían pasado 13 días después de que habían celebrado el día de la expiación. ¿Qué pasaba el día de la expiación? No el día de la marmota, como Pastor Julián, sino el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, aún existía, ¿cierto? Allí habría pronunciado el nombre divino del Señor, YHWH, habría rociado sangre allí en el lugar santísimo. Mínimo se habría lavado unas 10 veces para purificarse, con cambio de trajes y todo. Y a través de eso el pueblo obtenía perdón. Ese era el único día donde los judíos podían recibir el perdón. Y Él les viene a decir, 13 días después, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, dígame si Jesús no es maravilloso. Jesús es precioso, porque les dice, entiéndanlo, la ley no les puede borrar su conciencia de pecado. Muchos dicen que Jesús se agachó a escribir los pecados de todos, pero es mentira, porque la conciencia fue lo que los acusó, no lo que Él hiciera en el piso. Fue su conciencia la que los acusó, empezando por el más que viejo hasta los más jóvenes. O sea que es un judío habitualmente desde los 12 años participaba de esa fiesta. Luego una persona mayor mínimo unas 30 veces tenía que haber escuchado las oraciones de purificación y había tenido que participar de eso, mínimo unas 30 veces. Y Jesús viene a decirle, el que de ustedes esté sin pecado. Es decir, les está diciendo, acabaron de salir de un rito, pero aún su conciencia está ¿qué? Está grave. Y empezaron a tirarlo. ¿Quién es el único que podía arrojar una piedra en esta escena? Solo Jesús era el único que podía arrojar una piedra. Era el único que podía. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero el que le arrojó gracia. Él le arrojó gracia. La piedra de los creyentes se llama gracia. Amén. Y entonces la sabiduría obra con poder. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno? ¿Dónde están los que te acusan? Y dice ninguno. Entonces ni yo te condeno. ¿Entonces qué? Ni yo te condeno. Mujer, hombre, niño, joven, necesita entender que ni Jesús te condena. Tu mente no te puede condenar. Déjate de condenar en tus pensamientos, porque dice Jesús, ni yo te condeno.
Y luego le dice allí en el verso 11, ninguno. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete. Y como hemos sido enseñados, y quiero que esto tenga ahora no solamente una enseñanza, sino una revelación. Vete que te doy poder. ¿Te doy qué? Poder para que no peques más. Poder. La única fuerza para no pecar se llama Jesucristo. Es la única fuerza. Amén. Ser sabios es algo que va sucediendo gradualmente. Lucas 2:40 dice que el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es algo que va sucediendo que gradualmente. Eso se da por medio de la palabra de Cristo. Amén. Dice que la palabra de Cristo habite, que la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo permanezca en ustedes. ¿Cómo puedo ser sabio? Llenándome de la palabra de Cristo, comiendo de la palabra de Cristo. Otra versión dice que la palabra de Cristo gobierne su casa. Maravilloso. ¿Quién gobierna la casa? Las series, la TV, las mascotas, las discusiones, la angustia, los recibos. ¿Quién gobierna tu casa? Que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Podemos crecer en sabiduría, sí. Y si tenemos falta de sabiduría, pidámosla. Esposas, no pidan, esposos, esposas, papáses, mamáses, no pidan paciencia, pidan sabiduría. Señor, dame sabiduría. Porque si me das fuerza, te lo mando, Señor. Te lo mando, te lo mando. No, crezcamos en sabiduría. Nos llenamos de la palabra de Cristo. Amén. Su palabra impacta nuestro cerebro maravillosamente. Oír y leer la palabra nos afecta favorablemente. Pónganle cuidado rápidamente ese estudio que hicieron en 40,000 creyentes. Ustedes saben que hay personas que se dedican a hacer estudios maravillosos y eso me sirvió para lo que tenía hoy. Hicieron un estudio en 40,000 creyentes leyendo la escritura. Leyéndola oyéndola y leyéndola un día por semana. Cuando les ponían los sensores, ¡pip! Ningún cambio. Leyéndola 2 y 3 veces por la semana, ¡pip! 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 Pero quien la leía 4 y más veces por la semana hizo ¡pip! 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 Así ¡pip! Es decir que cuando la leían un día o la escuchaban y la leían un día, no sucedía muchos cambios neuronales. 2 a 3 veces, más o menos. Pero sustancialmente era cuando eran 4 o más días por semana que se evidenciaban sorprendentes cambios en el cerebro. Y hay mucha actividad neuronal y cambios sustanciales se evidenciaban. Y ellos en ese estudio encontraron que sentimientos como la soledad se reducían en un 30%. Que la ira disminuía en un 32%, que la amargura por problemas familiares bajaba en un 40%, que el alcoholismo y muchas otras adicciones disminuían en un 57%, que el contacto con la pornografía bajaba en un 61%, pero que aumentaba la fe en un 200%, que se incrementaba el deseo de formarse y de servir a Dios en un 230%, que se liberaban grandes cantidades de dopamina al cerebro. La dopamina es la hormona de la felicidad que mantiene equilibrado nuestro cerebro en muchas cosas. Y otras sensaciones allí que tenían. Entonces, ¿es leer la Biblia un día ayuda? Sí. 2 días, mejor. 3 días, 4 días y más. Por eso que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. Por eso dice el dicho, ojos que no leen con razón que no entienden. Ojos que no leen con razón que no entienden. En Hechos 6:10 dice que había en tiempos de los apóstoles unos de la sinagoga llamada de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban. Dice la escritura, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tremendo. ¿Por qué? Porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Amén. Cuán insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. En Cristo, dice la palabra, están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles? Todos los tesoros. Amén. Jesucristo hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. La oración de Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé, el Padre de gloria nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces la sabiduría que es del mundo se forma con las palabras del mundo.
Y esa sabiduría es animal, es humana, es animal, es diabólica. La sabiduría, ¿cuál? La del mundo, que se forma con los raciocinios del mundo, con el tipo de pensamiento del mundo. Es humana, animal y diabólica. Humana porque no desciende de Dios, ¿cierto? Se centra en el yo. Animal porque no es espiritual, se mueve por los sentimientos. Y diabólica porque causa división. Lo vimos en Babel. ¿Causa qué? División. Pero, dice Santiago 3, pero la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura. ¿Pura qué quiere decir? Que no tiene mezclas. Pura, que no tiene mezclas. Es la palabra de Cristo, pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Amén. La sabiduría que es Jesucristo opera con la palabra de Cristo, que es viva y eficaz. Nuevamente, las palabras que tú emplees constantemente, lo que tú hables constantemente, te darán pertenencia a lugares celestiales o a lugares naturales. Tú decides, porque la lengua provee identidad y pertenece a un lugar. Y lo tercero es que Jesucristo es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Amén. El poder de Dios se llama el evangelio de la gracia. Romanos 1:16. No me avergüenzo. ¿No me qué? Avergüenzo del evangelio, o sea, de las buenas noticias. No me avergüenzo de la palabra de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. Es poder de Dios para sanidad. Es poder de Dios para revelación. Es poder de Dios para provisión. Es poder de Dios para una vida en gozo, en victoria, porque eso es salvación. Amén. Salvación no solamente es que no nos vayamos allá a quemar en las brasas, en la paila, como dice el pastor Julián a veces. Eso es muy mínimo, ¿no? Allá tostadito. No. Salvación es mucho más que eso. Y no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Jesucristo es el poder de Dios. Él se llama el evangelio de la gracia. Amén. El poder de Dios se llama el Espíritu Santo. Y hay 4 etapas de este poder. Y rápidamente las digo porque quiero que ahora, después de eso, hagamos lo que el Señor me puso allí en mi corazón para este momento y para este tiempo. Y doy gracias al Señor porque estemos acá y porque hayamos declarado lo que declaramos en medio de la adoración, porque eso es lo que el Señor quiere hoy hacer y manifestar su nombre en medio de nosotros. Amén. Pero ese poder de Dios, hay como 4 etapas de ese poder. El número 1 se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿El qué? El bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo en agua, ¿cierto? No nos trae salvación, sino es una declaración pública a los cielos, a la tierra y debajo de la tierra de que Jesucristo es mi Señor. Pero otra cosa que puede suceder ahí mismo después se llama el bautismo del Espíritu Santo. Lo que se vivió en Pentecostés, ¿cierto? El bautismo del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces, orar en lenguas viene a través del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el toque que Él hace con su fuego a mi lengua y entonces me da lenguaje celestial. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es que yo puedo hablar en otras lenguas. Mucha gente le tiene miedo al hablar en otras lenguas, ¿no? Pero hoy es un día para que podamos hablar en otras lenguas. Amén. Por eso cuando yo me vi esta mañana con Kaya le dije, gloria a Dios porque estás acá. Y ahora ya lo sabes por qué. Porque para orar en otras lenguas, en el idioma celestial. Amén. Porque orar en lengua nos prepara para nuevas dimensiones en Cristo. Orar en lengua nos eleva a nuevas alturas. Orar en lengua nos prepara el camino para el que vamos a andar. Orar en lengua nos trae respuestas esperadas, pero que aún no las tenemos, pero las va colocando en nuestro espíritu. Orar en lenguas traduce lo espiritual a lo natural. Orar en lenguas me hace que el Espíritu Santo abra para mí las escrituras y yo diga, esto lo había leído pero no lo entiendo, ahora lo entiendo, ahora lo capto, ahora lo percibo. Entonces, lenguas de confusión es sabiduría humana, pero lenguas de proclamación y adoración es sabiduría divina, es victoria sobre toda circunstancia. Entonces empieza por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Hablar en otras lenguas. Pero vamos a otro nivel que se llama la plenitud del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con ser llenos, continuamente llenos, la plenitud del Espíritu Santo.
Sed llenos continuamente, llenos. ¿Sed qué? Llenos. ¿Cómo? Continuamente llenos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2. ¿Y fueron cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. O sea que si hoy hacemos eso, todos los que estamos en este auditorio, todos los que están sirviendo, todos los que estamos acá sentados, todos, ¿qué? Seremos llenos del Espíritu Santo. Ahora, si tenemos la evidencia de hablar en lenguas, hasta Dios nos va a dar nuevas lenguas, nuevos idiomas espirituales. Será mudado allí. Amén. Eso es propio del nuevo pacto. Ese es el lenguaje del nuevo pacto. Amén. Si yo voy a Suecia, pues tengo que, y me quedo allá, tengo que aprender el lenguaje de allá. Y si no quedo, gringo. Suecia, gringo. Amén. Efesios 5:18. No se intoxiquen con vino, mejor sean llenos, continuamente llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una dosis que me tomo en un momento dado y ya. No, es un río, un torrente, un potencial de Dios que salta para nuestras vidas. Amén. Yo no sé si se está experimentando, pero yo experimento acá una presencia del Señor maravillosa. Y Dios, lo que declaramos hoy es verdad. Él se manifestará y cosas nuevas va a hacer hoy. Amén. Esa es la expectativa que yo tengo. Y una tercera se llama el poder del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, número 1. Número 2, la plenitud del Espíritu Santo que me da llenura constantemente, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo que se da por la Escritura y por el orar en lenguas. Por la Escritura y por el orar en lenguas. ¿Cuándo? Todo el tiempo puedo estar orando en lenguas. Y con la Escritura, porque si solamente oro en lenguas y no leo la Escritura, pues no se me va a revelar nada, ¿no? Sino que como la palabra. Pero viene el tercero, el poder del Espíritu Santo. Es su palabra en mi boca. ¿Es qué? Su palabra en mi boca, el poder del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oh, qué poder. Amén. Si aquí tiembla, todos salimos corriendo. Todos ven allí el video, ven y dicen, se está moviendo, tembló, vámonos. Pero, espere, podemos discernir que es el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Con qué? Con denuedo, con valor, con confianza, con energía, con arrojo, con determinación. Necesitamos recuperar denuedo para hablar de Jesucristo. Este mundo necesita que hablemos con denuedo. En una plaza, en un bus, en un lugar, que hablemos con denuedo, con valor, con parresía. No hay como intimidados. El pastor Julián decía hace 8 días algo tremendo. ¿Por qué le tenemos que tener miedo al mundo? Si nosotros somos los que causamos el impacto al mundo. Amén. Somos la verdad para el mundo, somos la luz para el mundo. ¿Por qué tenemos que escondernos? Ay, no, de pronto me contamina. No, nadie seguía igual ante la presencia de Jesucristo. Nadie. Hechos capítulo 3, verso 6. Padre, gloria, voy a correr porque quiero que hagamos eso y no quiero pasarme hasta la 1. Y Pedro estaba frente a un cojo de nacimiento. Este Pedro que fue medroso, que le arrancó una oreja a otro por allá, ahora es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo en sí mismo y fue mudado en otro hombre. Amén. ¿Fue qué? Mudado en otro hombre. Y habla con denuedo, está parado frente al cojo de nacimiento, a quien ponían a la puerta de ese lugar. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Para que quisiera? Pidiera limosna. Pero Pedro lo mira y Pedro tiene en su boca las piernas de este hombre. Y en el nombre de Jesús eso es lo que le declara. Jesús tenía en su boca los ojos del ciego de Siloé. Jesús tenía en su boca la nueva piel de los leprosos. Jesús tenía en su boca la vida de Lázaro, la hija de Jairo. Y eso fue lo que declaró. En nuestra boca tenemos vida para otros. Pedro tenía en su boca las piernas de ese hombre. Y le dice, yo no tengo oro ni plata. Y no era porque estuviera empobrecido o fuera paupérrimo. Porque luego dice en primera de Pedro, Pedro mismo dice que el oro y la plata, ¿qué? No sirven. O sea, no tengo, ese no es mi valor. Puede que sí lo tuviera, pero ese no es mi valor. Mi mayor valor se llama Jesucristo en mí. Lo que yo tengo es Jesucristo en mí. Lo otro es, pues se pierde. Eso es lo que después se ha revelado en primera de Pedro.
El oro y la plata pues desaparecen, pierden su valor, pero Jesucristo nunca pierde su valor. Y lo que Él tiene en su boca se lo declara. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y para eso necesitaba ¿qué? Denuedo. Necesitamos denuedo, necesitamos el valor. ¿El valor de qué? De ser creyentes. No la costumbre de ser creyentes, sino el valor de ser creyentes. El arrojo de ser creyentes. Amén. La valentía de ser creyentes. Cuando yo preparaba eso me acordé del rostro del semino, el rostro de una amiga que cuando nosotros íbamos a predicar con Julia ya, ella sacaba la cabeza por el bus y empezaba a gritar como loca: Jesucristo los ama, hasta que se queda sin voz. Y nosotros le decíamos la loca. pero después eso ministraba las vidas y más de uno empezaba así. Es ese arrojo, esa locura. Amén. El poder del Espíritu Santo, su palabra en mí. Y eso me lleva a que se desate entonces unción del Espíritu Santo. Unción del Espíritu Santo. El poder de Dios para que perseveremos en lo sobrenatural. Amén. ¿Hoy no lo cantamos? Hoy cantamos eso. ¿En lo qué? Sobrenatural. No somos naturales, andamos en lo sobrenatural. Eso debe ser lo más común para nosotros, lo sobrenatural. Poder para dejarnos dirigir por Él, ser sensibles a su voz. La unción nos enseña todas las cosas, esa es la función de la unción. Amén. Esa es la función de la unción. Amén. Aleluya. Y nos ayuda a discernir. 1 Corintios 2:5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En el qué? Poder de Dios. Porque dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sí consiste en la palabra, pero no en palabras, sino en poder. Y hay tres cosas que yo quiero ministrar el día de hoy, que fue la dirección que yo tuve. Porque Jesucristo es poder de Dios y, con todo y gallo, sabiduría de Dios. Amén. Porque Él es un poder muy sabio. Amén. Entonces, si tiene falta de sabiduría, pídala. Pero en medio de la sabiduría viene poder. Y yo quiero ministrar acá, en la mañana de hoy. Número 1, nos dio poder para no pecar más. Es decir, para estar por encima de eso. Número 2, nos dio poder para hacer riquezas. Amén. ¿A quién le gustó esa? Acuérdate del Señor tu Dios. Acuérdate del Señor tu Dios, o sea, sabiduría. Acuérdate del Señor tu Dios, sabiduría. Dice Proverbios 2, sabiduría. Si como la plata la buscares y la escudriñas como a tesoros. Si como la plata la buscas. ¿Cuánto tiempo al día le dedicamos a buscar plata nosotros? Piense usted, ¿cuánto tiempo al día usted le dedica a buscar dinero, plata? Plata, literalmente. Y Él nos dice, si como la plata la buscares. Cuando nos quedamos sin trabajo, ¿qué se produce en nosotros? Pucha, ¿qué voy a hacer ahora? Pero si como la plata la buscares, cuando me falta sabiduría hiciera lo mismo. Pucha, ¿y ahora qué hago? ¿No? Cuando me ofrecen un mejor puesto y voy a ganar mejor, y me alegro. Si como la plata la buscares, obtengo más sabiduría pasando tiempo contigo, Señor. Acuérdate de tu Señor. Jesucristo es el que te da poder para hacer riquezas, pero no para mi propio ego, ¿sí? Sino para dar. ¿Para quién? Porque alguien puede decir, bueno, yo le doy a mi cuenta bancaria, yo le doy a mi otra cuenta en X, yo le doy ya le estoy dando, gloria a Dios, a mi cuenta. Para dar, para que el evangelio de la gracia corra veloz, para apoyar a los misioneros, para apoyar a las obras que se necesitan desatar, para bendecir al varón de Dios, para dar. Amén. Cuando damos, Dios nos prepara para mayores bendiciones del Señor. Él nos da el poder para hacer riquezas. Y eso ha sumado la sabiduría, ser estratégicamente estrategas en cómo hacerlo, en negocios sabios del Señor. Amén. Él nos da poder para tener una mente sana. Mis
mis Powerly me pueden ayudar con 2 Timoteo 1:7, ¿sí o no? ¿Sí o no? 2 Timoteo 1:7 dice 1, 2, 3. Y todos miedosos. Todos miedosos. Ayúdenme con el micrófono. Mentira. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder. ¿Sino de qué? Poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. O sea, una mente sana. Una mente sana. Una mente sana. Hay una gran plaga que se llama, o un extendido, la depresión, o por el otro lado la ansiedad. Y me sorprendí esta semana cuando niños de 3 años están siendo diagnosticados con eso. Niños de 3 años están siendo diagnosticados, y al ser diagnosticados empiezan a medicarlos. Niños de 3 años. Necesitamos una mente sana, y Dios nos da el poder de tener una mente sana, sensata, íntegra, prudente. Amén. Amén. La sabiduría del mundo se forma con las palabras del mundo, pero la sabiduría que viene de Dios se forma con las palabras de Cristo. Amén. Y tercero, poder para ser fortalecidos con todo poder. Amén. Poder para ser ¿qué? Fortalecidos con todo poder. Amén. Para que nos dé el conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? Fortalecidos. ¿El ser qué? Fortalecidos. A veces necesitamos eso, ser fortalecido. No me entiendo más, no me hallo, pero necesito ser fortalecido. Para eso estamos unos con otros, para ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Sí? Y eso no está mal, no, para eso necesitamos unos con otros, ser fortalecidos, ser levantados allí. Porque el sabio entiende los tiempos y sabe de los tiempos. El tiempo para cuando David llevó el arca era el tiempo de la adoración. Mical no lo entendió y por eso quedó estéril. Era el tiempo de la adoración, y ella necesitaba ser fortalecida, pero ella no lo entendió. Los sabios tienen que ser entendidos en los tiempos. Y estamos en tiempos peligrosos, y eso no es de meternos miedo ni susto. No, cada vez las tinieblas quieren ir a más y más y más, pero cada vez la iglesia es más gloriosa. Cada vez la iglesia es más gloriosa, porque hay personas, hombres, mujeres, familias, niños que le decidimos creer a Jesucristo. Gloria a Dios por los que traen a sus niños acá, porque el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría desde niños. Gloria a Dios por los jóvenes que están pasando tiempo en memorizar los versos de la Biblia, aún así sea para un piropo. Oye, tú eres como un verso bíblico. ¿Y eso? Es que no dejo de memorizarte. No, para eso no. Ahí por la Powerly. No, eso no, más de uno la notó. Espere, ese me sirve. Estoy leyendo el Antiguo Testamento en el libro de Números y no encuentro el tuyo. Otra ahí. Sino sabiduría, y se manifiesta el poder de Dios. Amén.